Bueno, del ejercicio 3 y 7 vamos a arrancar con el 3, obviamente. Este ejercicio trata de una zona donde hay pozos posiblemente con petróleo. Esta zona se divide en 36 áreas, que es este esquema, este pequeño mapita, y dentro de cada área se cuentan los pozos que tienen petróleo. ¿Mm? Y a partir de este esquema donde se marca el área en 36 o la región en 36 áreas y se cuentan cuáles tienen petróleo, se arma este gráfico de bastones, de barras, donde la frecuencia absoluta es el número de áreas, el F minúscula sub I, y este eje X, X tiene justamente lo que es nuestra variable de interés, que, que acá ya nos estamos adelantando a las preguntas que vienen después, el número de pozos con petróleo en un área. Entonces, eh, esta barra que tiene 0 de X significa y este número 3 significa que hay 3 áreas que no tienen pozos con petróleo, que son esta área que está en la segunda posición, esta, y se me está perdiendo en algún lugar, acá está, en la cuarta fila, segunda columna, acá está el área la tercera área que no tiene pozos con petróleo. De esa manera se realiza este gráfico de bastones. La primera pregunta es sobre la unidad experimental, que es sobre lo cual yo pregunto, mido. En este caso, la unidad experimental es cada una de las áreas. Es donde, en este caso, voy a contar cuántos pozos con petróleo hay o no hay. Vimos que está el número 0, bueno, hay 3 áreas que no tienen. Es la primera pregunta, sencilla para arrancar, pero bueno, es importante, dentro de las primeras preguntas que se hacen, la variable de interés, como la que vemos ahora en el inciso B, o la unidad experimental, nos da una idea de qué estamos haciendo. Van a ver que las cuentas que vamos a hacer en estadística, la parte algebraica, en realidad es bastante sencilla. Acá la buena parte de entender la materia pasa por entender justamente qué estoy midiendo, cómo lo estoy midiendo, sobre qué cosas estoy haciendo mediciones. En este caso era la variable de interés en las áreas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy contando los pozos. Cuando hable de X, ¿qué es X? Bueno, son los números de pozos que hay con petróleo en cada área. Parece una tontera, pero vamos a ir ordenando de esta manera todos los ejercicios que veamos en estadística, de ver cuál es mi variable de estudio o la unidad experimental, o ver si es una muestra, si es una población, toda una cuestión previa antes de empezar a hacer cuentas. Porque, insisto, las cuentas son bastante sencillas de hacer. Pero si yo no sé bien qué cuentas estoy haciendo, les puedo ahorrar en qué números meto en cada fórmula. Eh, Como ahí marcamos, esta es la variable de interés. Y otra de las cuestiones que está pidiendo el inciso, porque esto es definirla. El número de pozos con petróleo estamos definiendo. La segunda cuestión es clasificarla. Esta variable es cuantitativa y es discreta. Cuantitativa porque se cuentan las cosas, se pueden enumerar en este caso, y discreto porque los números son enteros. Acá no tenemos decimales ni medios, nada. Hay pozos y se cuentan. O no hay y ese será un cero. Esta es la manera en que clasificamos si es cuantitativa o cualitativa, el que mide cualidades como si una opinión que es buena, mala, regular, o un color, o un área donde trabaja un empleado, administración, producción. Todas esas son variables cualitativas, no hay cosas que contar. Y después estaba el tema de si era discreto, de números enteros, o si era de mediciones de magnitudes físicas o de tiempo, dinero, que en general consideramos continuas, más allá del número de decimales que tomemos. Bien, ahí estamos con los primeros dos incisos. Para el segundo nos pide completar una tabla de frecuencias.
Fíjense en el encabezado, f sub i es la frecuencia absoluta, es una f minúscula. La f mayúscula es sobre las frecuencias absolutas pero acumuladas, y la f minúscula, que son frecuencias absolutas no acumuladas, el r sub i significa que son relativas. El subíndice i es porque yo voy a tener distintos x. Cada uno de estas filas de x va a ser un número de subíndice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, 7 índices que vienen de acá, del 0 al 6. Como me había adelantado hoy, para llenar el X0 es 0 pozos, lo miro acá en el gráfico de bastones, y que corresponden a estas tres áreas, y entonces la frecuencia absoluta es 3. De esta manera, para cuando quiero ver cuántas tienen un único pozo, me fijo, tengo una por acá, 2, 3, 4, 5, o también los puedo mirar acá, eso es más sencillo, porque digamos, quien hizo el gráfico ya hizo parte del trabajo, entonces digo, bueno, con uno llega hasta 5 en la rayita. Y ahí el 2 llegó hasta 7, el 3 por la más alta hasta 10, y después empieza a bajar y termina en 6, en 4 y la última en 1. La sumatoria de todas las frecuencias absolutas me tiene que dar el número total, el número de muestra, que en este caso eran 36. Y esta frecuencia es la acumulada. La primera fila es igual que la absoluta, y después lo que va a ir a cada celda de las acumuladas se le suma la celda anterior de la absoluta. En este caso, al principio 3 no le suma nada porque es la primera acumulada. Cuando voy a la segunda es 5 más la anterior 3, entonces 8. La próxima será 8 más este número, 7, y ahí va 15, ahora le sumo 10 y va 25, ahora le sumo 6 y va 31, 35, 36. El último número de las frecuencias acumuladas es igual a la sumatoria de los f sub i, que es igual a n, el tamaño de la muestra. Y en este caso hacemos la cuenta, es esta misma frecuencia absoluta, nada más que es relativa. Entonces la dividimos sobre 36, que es el total, es cuánto es la frecuencia sobre el total. Y se puede expresar decimalmente, o también se puede expresar porcentualmente. Esto podría ser también el 8,3%. De esa manera completamos acá, por esto tenemos 5, 7 y siempre el denominador 36. Y en este caso, bueno, se puede expresar como fracción, se puede expresar decimal o incluso porcentual. En general vamos a usar estas tres frecuencias. Cuando pedimos una tabla de frecuencias, se pueden poner algunas más, pero por lo menos estas tres tienen que estar. Bueno, de esa manera se arma contando básicamente se arma la tabla de frecuencias. Después nos piden acá calcular la proporción de áreas eh, en la región que tienen más de 4 pozos petroleros. Me quedó, ahí estamos. Más de 4 pozos. Entonces, nos fijamos, más de 4 pozos no lo incluye el 4. Entonces es 5 o 6. ¿Cuántas áreas hay que tienen 5 o 6? Son estas. Este 4 y este 1. Es 5, estos 5 sobre 36, o directamente es la suma de estas dos frecuencias relativas que están expresadas en decimal. Da lo mismo, puede ser 5 sobre 36, o puede ser la suma de 0,111 más 0,028. Es válida de cualquiera de las dos maneras. Acá aprovechamos que teníamos la frecuencia relativa ya calculada, y directamente esto, la proporción es una cuenta que vamos a tener entre C, el valor de la proporción va a ser entre 0 y 1. Entonces, puedo sumar esto, lo puedo expresar también como fracción, es saber que son 5 casos de los 36.
Y acá está la respuesta formal. Acá dice calcular, no me pregunta, pero a veces en algunos incisos uno hace la pregunta. ¿Cuál es la proporción de áreas en la región con más de 4 pozos petroleros? Y yo en un examen, en un práctico bien hecho, tengo que dar la respuesta. La proporción de áreas en la región con más bla, 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 es tanto. Esto de vuelta parece tonto, y en este caso es bastante sencillo, pero da una idea de que uno está haciendo una cuenta para responder a algo, que está entendiendo de qué se trata. Porque como vieron, acá las cuentas son muy sencillos, es contar y dividir, sumar, hacer alguna multiplicación, algo relativamente sencillo a nivel algebraico. Pero si yo no puedo responder lo que me están preguntando, eso denota que no terminé de entender bien, o que no soy cuidadoso, que no leo. ¿Qué es lo que nos va a pasar en el resto de las materias de la carrera o cuando uno tenga un trabajo en la profesión? Me preguntan algo, tratar de ser riguroso y responder eso de la mejor manera. Terminamos con el D, y en el próximo inciso nos están pidiendo calcular estas medidas que son de centralización y de dispersión. Y además de calcularlas, bueno, aclarar cuáles son de cada uno de estos tipos. Entonces vamos a tener a mano siempre nuestra tabla de frecuencias y vamos a ir haciendo los cálculos de estas tres medidas que ya les anticipo. Estas tres, como se ve en la teoría, mediana, moda, media, son de centralización, y el desvío, que se refiere a desvío estándar, el coeficiente de variación y el rango son medidas de dispersión. Voy a arrancar con la moda, que es lo más sencillo, que simplemente tengo que observar cuál es la frecuencia absoluta más alta. En este caso, la frecuencia absoluta más alta es 10. También lo vimos esto en el gráfico anterior. Acá, este tipo de gráficos de frecuencia absoluta es muy cómodo para identificar la moda. Mm, y lo que pongo como dato, ahí está. Ahí está lo que les mencionaba. Lo que pongo como dato es el valor de X. Acá, estos valores, estos estadísticos se llaman, estas medidas de centralización y de dispersión, son valores de X, ¿sí? No está bien responder que la moda es 10. La moda es 3. Es el valor más frecuente, pero del número de pozos con petróleo, en este caso. ¿Mm? Eh, Ahí está la respuesta. Moda 3. Y llenamos el cuadro y aclaramos que esto es una medida de centralización. Perdón, se me fue para la próxima. Ahí estamos. Pero mucho más que agregar no hay acá. Continuamos con las siguientes medidas nos quedan dos de centralización. Cuando pasamos a la media, vamos a la media es el promedio, lo que ustedes sacan habitualmente, que cuando no aparece la tabla de frecuencias, es básicamente arriba todos los valores sumados y abajo la división por el total. Cómo sacan promedios en la vida cotidiana. Lo que tenemos acá es que para trabajar un poco menos, yo si haría un promedio de la manera tradicional, tendría que sumar el cero, obviamente no suma, pero tendría que ponerlo 3 veces. Y cuando, por ejemplo, si lo hago con una calculadora sin modo estadístico, tendría que poner 1 más 1 más 1 más 1. Y el 2 sumarlo 7 veces, y el 3 10 veces, y así. Entonces, en esta fórmula, aclaramos que es la sumatoria de todos los X y que va multiplicado por su frecuencia absoluta. Entonces esa es la manera de tener la sumatoria total. Y abajo es n, que es la sumatoria de los f minúscula sub i, que aparece acá justamente, o el último valor de frecuencia acumulada. Vemos en la tabla de frecuencia cuáles son los datos que vamos a usar, los valores de la variable x, las frecuencias absolutas, y empezamos a hacer la cuenta. 0 por 3, más 1 por 5, bla, bla, bla. Acá terminamos en 6 por 1, y en el denominador 36, que es n. Esta cuenta nos da 2.75. Aunque la variable es discreta y aunque la variable cuenta el número de pozos, este valor de media, como el valor de otros estadísticos, el valor de otras medidas de centralización y y de dispersión, no los vamos a redondear, ¿sí?
el valor de la media, del desvío estándar, del resto de las medidas de resumen, las vamos a dejar con los decimales, ¿sí? No las vamos a redondear porque es la variable discreta. Entonces, el promedio va a ser de 2,75 pozos. Cuando pasamos a la mediana es una medida de posición. Cuando calculamos la media, pusimos a todos los valores de X con sus frecuencias y tiene en cuenta si hay valores más alejados o extremos, van todos. En cambio, cuando tenemos medidas de posición como la mediana, lo que importa es el orden de la misma. En la mediana vamos a calcular el dato que deja 50% a la izquierda o a la derecha. Es el dato que está en el medio. Entonces, lo primero que hacemos es calcular el orden, en qué lugar está. Y para eso, al número total n le sumamos 1 y lo dividimos 2. Ese número nos va a dar el orden de la mediana. La mediana se denota con este simbolito que va arriba de la n, cuando hacemos la n, bueno, la media le hemos puesto x barra. La mediana es parecido y va con este simbolito ondulado, que es el que usamos arriba de la n para denotar la n. El valor que obtengamos de orden de la mediana, en qué posición está, lo vamos a ir a buscar en nuestras frecuencias acumuladas. Lo que hacíamos con el cálculo de mediana cuando eran pocos datos, era los agrupábamos en orden, de menor a mayor, los poníamos a sucesivos, y ahí podíamos entrar con el orden de la mediana y encontrarlos. El problema es que cuando tenemos muchos datos, estos no son tantos, pero empezamos a sumar frecuencias. Imagínense si el n en vez de ser 36 fuera 500 y las frecuencias son muchos. Imagínense que esto de 0 a 6 cada uno se repite 30, 50, lo que fuera. Es muy incómodo andar escribiendo los números todos en sucesión, todas las veces que se repiten, y muy impráctico. Entonces tenemos en cuenta la frecuencia absoluta, que esto nos viene a decir que los primeros 3 son ceros, el dato 4 al dato 8 son todos unos, del dato acá hasta el 8 es 1. Entonces el dato 9 al 15, el 9, el 10, el 11, así hasta el 15 son todos 2. Y así sucesivamente. Esto que dice acá 431 significa que el dato 25 es un 3, pero ya el dato 26 es un 4. Y tengo 6 4 seguidos hasta llegar al puesto 31. De esta manera yo puedo encontrar en qué lugar está la mediana sin tener que escribirlos todos sucesivamente. Ahí está marcado esto de las frecuencias acumuladas, perdón. Resolvemos esto 36 más 1 y da 18 y medio. Entonces, vemos que el dato 18 y medio, digo, bueno, ¿dónde está? Obviamente está entre el dato 18 y el dato 19. Pero tanto el dato 18 como el dato 19 están dentro de lo que sería mi cuarta frecuencia acumulada. ¿Se acuerdan que los subíndices se arrancan, el número 1 es para la primera fila? Entonces, en el cuarto orden, en el F grande, este I sería 4, veo 25. ¿Qué significa? Que del dato 16 al 25 son todos 3. Entonces, ahí voy a tener el dato 18, es el promedio entre 18 y 19, también va a ser un 3, porque son todos 3. En este caso quedó sencillo. Distinto si el orden me hubiese dado 15 y medio. Ahí estaría complicado, porque el dato 15 es un 2 y ya el 16 es un 3. Entonces, acá pongo 18 y medio, pertenece a la frecuencia acumulada de subíndice 4, entonces la mediana es 3. ¿Por qué? Como les decía, del dato 16 al dato 25 son una sucesión de todos 3. ¿Cuántos? 10. Hay 3, 3, 3. Entonces, el dato 18 es un 3, el dato 19 es un 3, el promedio entre ambos, porque caí en el orden 18 y medio, también es 3.
Aquí está lo que les comentaba y me anticipaba, que otra forma es ver que el dato 18 es un 3, el 19 es un 3, entonces cuando hago el promedio entre ambos sigue siendo un 3. Todo esto es bastante sencillo y la idea es que nosotros comprendamos lo que estamos haciendo. Las cuentas son extremadamente sencillas, pero enseñamos con ejemplos simples para después poder aplicarlo a números más grandes o a casos que no sean tan sencillos. Después ahí ya calculamos la moda, calculamos la media y calculamos la mediana. Calculamos los tres valores de centralización. Ahora empezamos con los valores de dispersión. Eh, el desvío estándar, S es el desvío estándar de una muestra. En esta etapa de estadística descriptiva, el desvío estándar de una muestra lo calculamos con esta fórmula que en el denominador tiene la totalidad de los datos. Van a ver en las calculadoras, van a ver en muchos libros que en la fórmula aparece n-1. ¿Por qué? Porque ese desvío estándar de la muestra con n-1 lo usamos más adelante para estimar el desvío estándar de una población. En este caso es de una muestra, pero no estamos estimando nada, no estamos haciendo inferencia, estamos haciendo estadística descriptiva, así que vamos a poner todos los datos. ¿Cómo se compone esta fórmula? Si miramos lo que pasa acá dentro de la sumatoria, es cada valor de x, de estos valores, de vuelta el subíndice, cada uno de estos, le voy a restar el valor de la media, lo voy a elevar al cuadrado, y ese valor lo vamos a multiplicar por la frecuencia, y lo vamos a dividir n. Fíjense que lo que está acá, después hablamos de la raíz, pero si se fijan de lo que está acá, todo esto que está al cuadrado, en la fórmula de la media, era x sub i por f sub i dividido n. Entonces, todo esto que está elevado al cuadrado, al estar multiplicado por el f sub i dividido n, es una especie de promedio. ¿Qué promedio? Promedio la distancia entre cada valor y la media. Y lo elevo al cuadrado y le saco la raíz simplemente para deshacerme de los signos negativos, porque hay x sub i que son menores que la media. Entonces esto va a quedar negativo. Al elevarlo al cuadrado queda positivo. Le saco la raíz y queda como el número original, simplemente que el que era negativo quedó positivo. El tema de la raíz es una cuestión para justamente salvar ese signo negativo. Si recuerdan, 2,75 era la media. Entonces, el dato 0, 1 y 2, cuando se le reste la media, van a quedar negativos. Esto, finalmente, es un promedio de distancias de cada uno de los datos a la media. Esta es la medida de dispersión. Acá, para hacer el cálculo, tenemos en cuenta el valor de la media. Y si empezamos a desarrollar el cálculo, yo puse primero, por una cuestión para que no se confunda con el cuadrado, cada frecuencia, fíjense esta tabla, 3, 5, 7, 10, las veces que se repite, que van acá, 3, 5, 7, 10, y que multiplica esta diferencia, cada dato, 0, 1, 2, 3, y así, menos la media, que queda fijo, y eso elevado al cuadrado. Termino de sumar todo esto, que me da 82,75, lo divido por el total, no por n-1, tengan cuidado en las calculadoras S en general, el denominador es n-1. Ustedes lo pueden llegar a ver porque también las calculadoras, además de poner la letra, a veces hacen mención hasta de subíndice al denominador, si es n o n-1. Para las calculadoras, en este momento de la estadística descriptiva, la letra va a ser sigma, es la letra griega que es equivalente a la S en nuestro alfabeto. Entonces en la calculadora van a usar sigma, que tiene en cuenta en el denominador n-1, porque las calculadoras en general S le ponen, perdón, mezclé los tantos. Ahora usamos sigma, donde el denominador es n. Y en general las calculadoras, cuando ponen S, el denominador es n-1.
Otra forma, cuando usamos la calculadora, hay una fórmula alternativa. ¿Sí? En esta fórmula, si uno desarrolla este cuadrado y luego reagrupa, encuentra esta fórmula alternativa donde, fíjense, este término que resta no tiene subíndices, no es una sumatoria, es un número fijo. Es la media al cuadrado multiplicado por n, 36. Entonces, lo que está en la sumatoria nada más son cada uno de los x al cuadrado. Va multiplicado por la frecuencia absoluta porque acá teníamos datos que se repiten más de una vez. Pero si queremos usar la calculadora, o solo pulmón, porque acá son pocos datos, entonces tranquilamente lo que vimos acá es un cálculo sin usar el modo estadístico. Es básicamente hacer la cuenta a pulmón, dato a dato. Si queremos hacer esto sin usar el modo estadístico, porque son poquitos los datos, puedo usar esta fórmula, que fíjense que es más corta. Es cada una de las frecuencias, 3, 5, 7, que multiplica a la sumatoria del x al cuadrado. El primero 0 queda al cuadrado, 1 al cuadrado queda 1, y después será 4, 9, 16, y así hasta 36, 6 al cuadrado. Esta sumatoria, acá me equivoqué yo. Fíjense que me faltó editar. Esto lo puedo hacer ahora porque todavía no lo subimos. Acá fíjense que para 4 me faltó la frecuencia, 6. Esto es 6 por 4. Después acá el 5 va multiplicado por 4. Y el 6 va multiplicado por 1. La cuenta creo que está bien porque lo tenía en otro lado y aparte lo saqué del anterior, así que eso, el 355 es así. De hecho, eh, como les comentaba, me ayudo con el Excel. Por ejemplo, en el Excel puse el x al cuadrado. Es 0, 1, 4, así hasta 36. Acá puse las frecuencias. Esto es la multiplicación de ambas celdas hacia la izquierda. Entonces, muy bien, tiré para abajo, hizo toda la cuenta. Y esta es la sumatoria de los x al cuadrado multiplicado por la frecuencia. Este 355 fue lo que usé para poner acá en la fórmula. Y que se le resta, esta fue la única cuenta de sumatoria. Entonces a esto se le resta un número fijo, 36 por la media al cuadrado. Que termina dando 82,75 sobre 36, que es exactamente lo que quedaba acá. Igual, es una forma de ahorrar, fíjense que es un poquito más corta esta fórmula. La explicamos con la primera, no porque nos guste que hagan más cuentas, sino que en la primera fórmula se ve bien eh, que, que este desvío estándar es un promedio de distancias a la media. En esta forma más resumida no se aprecia este concepto, ¿sí? Eh, Después tendrán que ver ustedes los tutoriales para, con cada calculadora, eh, aprender a usar el modo estadístico. Porque esto es fácil hacerlo a mano porque son pocos datos, pero cuando los datos sean muchos, van a tener que usar sí o sí el dato estadístico, el modo estadístico de la calculadora. Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación. Es una cuenta sencilla entre el desvío estándar y la media. Y en general lo expresamos porcentualmente, por eso es que se multiplica por 100. Entonces, tenemos en cuenta los dos resultados que obtuvimos previamente. Esto está entre barras de valor absoluto porque puede llegar a ser que mi media, no el desvío, la media puede llegar a ser negativa. El promedio de valores negativos o de valores parcialmente negativos, como temperaturas, como deuda en pesos, u otras magnitudes que puedan tomar el signo menos, nos puede dar tranquilamente una, eh, una media negativa. Lo que no vamos a tener negativo, si miramos hacia atrás, es el desvío estándar, porque va dentro de una raíz. Entonces, si hay una raíz, para que el número sea real, esto de acá adentro tiene que ser positivo. Entonces,
Mi desvío estándar va a ser siempre positivo, a lo sumo, en el peor de los casos, que no tenga desvío, que todos los datos sean iguales, será cero, pero nunca es negativo. Entonces, teniendo en cuenta que nunca es negativo, pero la media puede ser negativo, es que, bueno, ponemos los valores de barra de valor absoluto para obtener un porcentaje positivo. ¿Esto qué significa? Que el desvío estándar es el 55%, redondeando, 55% de la media. Es algo para referenciar mi desvío a un valor que también es de la muestra. Así, fíjense que esto es adimensional. Acá la unidad sería cantidad de pozos con petróleo, pero otras veces mido tiempo, minutos, cantidades, distintas magnitudes físicas. Este coeficiente de variación no tiene unidades. Me da una idea de qué porción o qué porcentaje de la media es el desvío estándar. Aquí está resaltado lo que acabo de mencionar. Y por último, el de medidas de centralización, perdón, de dispersión, el rango, que es bastante sencillo, es el máximo valor de x menos el mínimo, y en este caso es 6. Ahí están marcados los extremos. Es una medida bastante sencilla. Todas las medidas de resumen, de centralización y de dispersión, todas se complementan. Si bien hay algunas que dan un poco más de idea o de información, está bueno tenerlas todas porque justamente un conjunto de medidas de resumen nos da una idea de, toda de cómo son mis datos. Y aún esta cuenta sencilla de lo que es el rango, muchas veces lo usamos el rango para temas de dinero, o simplemente como saber cuál es el máximo y el mínimo. Con esto que vimos, llenamos las tres medidas de centralización y las tres medidas de dispersión. Y vamos ahora a las interpretaciones. Como queda menos de un minuto, paro ahora y seguimos, me hago una nueva conexión.